Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de Cabify y de Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al canciller, al ministro de Asuntos Exteriores del querido país Colombia, don Carlos Holmes Trujillo, al que va a presentar nuestro apreciable amigo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, don Josep Borrell. Querido Josep, la tribuna es suya. Buenos días a todos, a todas, señoras y señores. Una bienvenida muy calurosa a nuestro amigo, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y, en particular, buen amigo con quien hemos platicado, como se dice, durante bastantes horas sobre los temas que nos preocupan y se pueden imaginar cuál es el que más lo hace. Carlos Holmes Trujillo, bienvenido como Gobierno de España. Es siempre un placer recibir a un colega iberoamericano y más si se trata de usted, de un canciller colombiano con el que nos unen profundos lazos de amistad. El ministro Trujillo es abogado especializado en Derecho Penal y Criminología por la Universidad del Cauca y, esto es curioso, máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Tokio, algo que uno no hubiera esperado fácilmente de un colombiano. Además, es un reconocido columnista en diversos medios nacionales y profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá. El canciller tiene una muy dilatada carrera diplomática. Le ha llevado a ser embajador de Colombia ante Suecia, ante Bélgica, otros países que no citaré, representante permanente entre la OEA y, más recientemente, ante la Unión Europea, donde tuvimos ocasión de conocernos cuando yo era presidente del Parlamento Europeo. A esta trayectoria profesional en el mundo de la diplomacia se une también una larga trayectoria política que empezó, como se debe, en el mundo municipal, siendo alcalde de Cali en el 88, después diputado constituyente, ministro de Educación, ministro del Interior y ministro delegatorio en funciones presidenciales, y precandidato a la presidencia en las pasadas elecciones del 2018 por el Partido del Centro Democrático. Señor canciller, después de haber hecho un recorrido por su biografía personal y política, creo que es bueno señalar la excelente oportunidad que tenemos hoy de tenerle con nosotros. No solo, como ya he dicho antes, para expresarle nuestra amistad, sino también para comentar los temas que más nos interesan, que es cómo se alcanza, por vías pacíficas y negociadas, una solución al problema de Venezuela. Sabemos muy bien que la tragedia por la que está pasando Venezuela les afecta a ustedes, a Colombia, de una manera intensa y directa. Son el país que ha estado en primera línea desplegando un esfuerzo colosal para acoger a más de 1.400.000 inmigrantes, refugiados, llámenles como quieran. Vitorino me decía ayer, en todo caso, desplazados, de los 4 millones que han abandonado ya el país. Y a un ritmo de éxodo bíblico que es muy superior ya al de los que ha provocado la guerra de Siria y que se continúa a esta velocidad. Nos encontraremos pronto con 6 millones de venezolanos
no sé cuántos se quedarán en Colombia y cuántos más se difundirán por el resto de los países latinoamericanos. En España tenemos 400.000, pero es sin duda un esfuerzo menor para un país como España recibir a 400.000 que llegan por vía aérea, que para ustedes recibir a 1,5 millones que llegan por procedimientos y en condiciones mucho más difíciles. Hay, sinceramente, que felicitar a Colombia por el esfuerzo que hace desplegando servicios públicos que puedan atender a esa población. Su política de puertas abiertas, que contrasta con otras políticas de puertas cerradas que hemos presenciado en Europa ante problemas mucho menores, infinitamente menores, debe ser ensalzada y apoyada. España ha intentado hacerlo, canciller. Hemos intentado ayudarles desde el principio y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Hemos, como sabe, pasado a formar parte de un grupo de países e instituciones amigas del proceso de Quito que busca mantener el esfuerzo de concertación entre los países más afectados por esos flujos migratorios. Ayer conversaba por teléfono con David Miliband, presidente de la organización británica Rescue, que estaba sobre el terreno presenciando ese éxodo y me lo describía en los términos dantescos que sin duda merece la situación. La Unión Europea y las organizaciones de las Naciones Unidas han convocado una conferencia internacional de donantes que tendrá lugar o a finales del mes de octubre o a principios de noviembre. Probablemente, quizá, me quepa a mí el honor de ponerla en marcha, pero en todo caso habrá que movilizar los esfuerzos de los europeos para contribuir al suyo. Tendríamos que preguntarnos qué pasaría en España si de repente por la frontera de Portugal apareciesen 1,5 millones de personas buscando cobijo. ¿Cuál sería la reacción de nuestra sociedad tan preocupada y atemorizada por las llegadas que se cuentan en escasos miles por el Mediterráneo? Seguramente todo problema tiene que ser valorado en términos relativos con el que sufren otros. Y el nuestro, señor canciller, es infinitamente menor que el suyo y ustedes le hacen frente con muchos menos lamentos y con mucha mejor voluntad que los europeos. Gracias les sean dadas, esperemos poder contribuir a aliviar su carga. Muchas gracias. Muy querido ministro Josep Borrell, querido José Luis, muchas gracias por esta invitación, que es para mí un privilegio. Don Jaime Ortiz, doña Irene Recio, muy queridas y queridos asistentes, un saludo especial. Querido expresidente del Gobierno, don Felipe González, un saludo a los miembros o exmiembros del Parlamento Europeo, caras familiares que encuentro en este escenario con quienes tuve la oportunidad de trabajar muy estrechamente durante mi ejercicio en Bruselas como embajador de Colombia. Querida Lilian, un abrazo muy estrecho. Gratísimo estar con ustedes hoy para compartir este momento particular de Colombia, que tiene que ver no solamente con los esfuerzos que tradicionalmente hace mi nación para efecto de superar las dificultades y construir condiciones para seguir avanzando, sino con particulares circunstancias de naturaleza regional que, por supuesto, producen un impacto sobre lo que es el presente y el futuro de Colombia. Circunstancias a las cuales se refirió mi muy querido amigo, el ministro de Relaciones Exteriores de España. Sea lo primero decir en este orden de ideas que Colombia sigue avanzando. Sigue avanzando en medio de dificultades, por supuesto, de obstáculos, de barreras coyunturales o estructurales, de situaciones difíciles que siempre es necesario superar mediante un gran esfuerzo colectivo. En medio de todas
las dificultades que enfrentamos, la economía sigue creciendo, va a tener un buen comportamiento este año, un comportamiento previsto en el 3.4%, lo cual la convierte en la segunda economía de mejor comportamiento en la región, inmediatamente después del Perú y un poco antes de Chile. Siguen creciendo las inversiones extranjeras directas en la nación, siguen creándose condiciones para que haya más inversión, más creación de empresa, más generación de empleo en la seguridad que nos acompaña de que la mejor política social es una economía que crece en forma sostenida y sostenible. Ese propósito de creación de condiciones es de la esencia del programa de gobierno que ha puesto en marcha el señor presidente Iván Duque, programa de gobierno que apunta en esencia a conseguir legalidad, emprendimiento, equidad, sostenibilidad e innovación. Esa es la columna vertebral del esfuerzo que se está haciendo en Colombia en materia de política pública, lo cual quedó ya consignado en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado y que, por supuesto, inspira también el ejercicio exterior del Estado colombiano mediante la política definida por el señor presidente Duque. Por supuesto que hay mucho trabajo por delante. Por supuesto que la política que ganó las elecciones en materia de implementación del acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las FARC requiere un gran esfuerzo en un periodo de tiempo prolongado. Se concibió inicialmente como un proceso de implementación que tendrá lugar en el curso de 15 años, vamos en el tercero, pero lo fundamental en este escenario, antes de tratar estos temas, es reiterar la política del presidente Duque, que consiste en la implementación del acuerdo, con reformas, cambios, ajustes hacia adelante para la etapa de la implementación mediante consensos y mecanismos institucionales. La puesta en práctica de esta política, que fue la que escogió el pueblo colombiano en distintas ocasiones, porque es muy importante señalar que esa política no se la inventó el presidente Duque después de que se posesionó, no. Es una política que fue sometida al escrutinio popular como ninguna otra en la historia reciente de Colombia en estas materias. Es una política que contó con el pronunciamiento popular durante el plebiscito, contó con el pronunciamiento popular durante el proceso interno de Centro Democrático que condujo a la elección de Iván Duque como candidato entonces del partido. Es una política que contó con el apoyo de 3 precandidatos en la consulta popular que se celebró una vez fue escogido Iván Duque como candidato de Centro Democrático y ganó esa política. Es la política que ganó la primera vuelta y es la política que ganó la segunda vuelta con la votación más alta de la historia democrática del país. 10.200.000 votos depositaron nuestros compatriotas en favor de esa política que es la que está ejecutando el señor presidente de la República. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque es perfectamente legítimo y natural que así ocurra, que hay un debate nacional e internacional respecto de cuál es la verdadera voluntad o no del señor presidente de la República para avanzar en la implementación de los acuerdos. Sobre eso no puede haber duda alguna, y si hay un escenario en el cual esa voluntad se analice permanentemente, es el escenario de Naciones Unidas a través de su más alto organismo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cada 3 meses analiza el informe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas para pronunciarse respecto de la manera como se están produciendo los avances en esta materia en cuanto tiene que ver con la implementación del acuerdo suscrito con las FARC. Esos informes que se hacen cada 3 meses han dado cuenta de la manera como la comunidad internacional en su conjunto analiza y valora lo que se está haciendo en Colombia, y frente a esta realidad, la posición del gobierno es la que tradicionalmente nos ha caracterizado: apertura total para que se haga respecto de lo que se pone en marcha en Colombia el escrutinio institucional adecuado. Eso fue lo que nos llevó recientemente, además, porque fue iniciativa del gobierno colombiano a invitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que visitara nuestro país para que sobre el terreno conociera la realidad,
tuviera entrevistas con todos los interlocutores que desearon tener, analizara la situación en detalle para que esa percepción directa les permitiera, como ocurrió, elaborar el más reciente informe que fue presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos enfrentando naturalmente las naturales dificultades que tiene delante de sí un país que está en el propósito de avanzar en la creación de condiciones para crecer, para desarrollarse, para generar más empresa y tener más empleo decente. Pero hay unas circunstancias particulares que naturalmente colocan frente a Colombia desafíos adicionales. Usted se refirió a ellos, querido ministro de Relaciones Exteriores, a quien tengo que agradecerle de nuevo siempre su disposición para mirar los asuntos colombianos y a quien tengo que darle las gracias otra vez porque pasó a la historia y les voy a decir en qué momento pasó a la historia. Pasó a la historia cuando, siendo presidente del Parlamento Europeo, por primera vez abrió el hemiciclo para la presentación de un artista de talla internacional. Ese artista se llama Juanes, de manera que Pepe otra vez, muchísimas gracias por haberlo hecho. Venezuela y la migración. Nosotros vamos a continuar actuando en el caso de Venezuela como lo hemos hecho siempre, en cuanto dice relación con nuestras obligaciones jurídicas y políticas. Si algo caracteriza la institucionalidad interamericana, es el hecho de que a lo largo de los años, y ese ha sido un esfuerzo constante, nos hemos dado a la tarea de construir colectivamente herramientas jurídicas y políticas para actuar en igual forma colectivamente cuando quiera que se presentan particulares circunstancias de crisis en nuestra región. Son varios los temas alrededor de los cuales esa institucionalidad jurídica y política existe. Defensa de la democracia es uno de ellos. Lucha contra la corrupción es otro de ellos. Acción colectiva frente al problema mundial de la droga es otro de ellos. Construcción de mecanismos de defensa colectiva es otro de los aspectos sobre los cuales se ha tenido la voluntad política de construir mecanismos de acción colectiva. Cuando Colombia actúa frente a la dictadura de Venezuela como lo viene haciendo, es primero que todo en cumplimiento de sus deberes jurídicos y políticos, a los cuales ha respondido siempre en el pasado en otros casos. En segundo lugar, lo hacemos en defensa de nuestro interés nacional, por la gravedad del desafío que las acciones de ese régimen pone a la nación colombiana, presenta a la nación colombiana. Hay que recordar que esa fue en el pasado una relación provechosa para las dos naciones, tanto que el nivel de comercio llegó a $7 billones, lo cual resultaba beneficioso para los venezolanos y para los colombianos. Las medidas que se han adoptado condujeron a que ese comercio hoy registre una cifra inferior a $150 millones. La expropiación sin indemnización de muchas inversiones legítimas hechas por empresarios colombianos que generaban empleo, que creaban riqueza, es un elemento que naturalmente tiene que ver con la defensa de nuestro interés nacional. Obligaciones comerciales incumplidas múltiples que suman millones y millones de dólares. Pero además de eso, la apertura de ese territorio para la presencia de organizaciones narcoterroristas colombianas, a fin de que desde allá adelantaran acciones criminales contra nuestro país. Esto está probado. Las evidencias son múltiples, las estamos poniendo en conocimiento de la comunidad internacional desde el año 2002. En el año 2010, en el gobierno de ese momento, el entonces embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos volvió a presentarlas con detalles completos sobre la presencia, sobre la manera como estaban actuando, sobre los vínculos, y yo recientemente volví a hacerlo también en el escenario del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para reiterar esos viejos vínculos y para dar cuenta de nuevas evidencias que son una prueba adicional de esos vínculos existentes desde entonces. Aquel día,
indiqué, y quiero compartirlo con ustedes hoy también, que el señor presidente Duque, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, llevará nuevas evidencias, hará nuevas denuncias sobre esa realidad y sobre la manera como, actuando así, se viola permanentemente por parte de ese régimen la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De manera que estamos frente a unos hechos evidentes que nos obligan, además de actuar en cumplimiento de nuestros deberes jurídicos y políticos, a hacerlo en defensa de nuestro interés nacional. Con esto quiero señalar que Colombia no va a descansar. Colombia acudirá a todos los medios políticos y diplomáticos posibles. Colombia acudirá a todos los escenarios internacionales e institucionales imaginables. Colombia tocará todas las puertas. Colombia entrará en contacto con todos los interlocutores necesarios. Colombia continuará obrando conjuntamente con las democracias del mundo para crear condiciones que conduzcan a que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Al fin de cuentas, de eso es de lo que se trata. ¿Cuál es el objetivo que nos inspira? ¿Cuál es la razón que nos lleva, querida Lilian, a actuar como lo hacemos? Simplemente contribuir a que un día, que ojalá se presente más temprano que tarde, el hermano pueblo de Venezuela pueda salir a participar en unas elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías, a elegir de esa manera y en esas condiciones el gobierno que desee tener. Colombia, actuando como actuando, no tiene un propósito distinto a este que vine a compartir nuevamente con ustedes. Y además, tenemos el deber, la obligación humanitaria, la obligación con nuestros connacionales de contribuir a que la causa estructural del fenómeno migratorio desaparezca, a fin de que los hermanos venezolanos que se han visto obligados a salir de su país en búsqueda de mejores condiciones de vida encuentren otra vez el atractivo que les permita regresar. Mientras eso sucede, la política continuará siendo la que anunció el presidente Duque y viene poniendo en marcha. Es una política humanitaria, es una política que se inspira en la solidaridad, es una política que se inspira en el sentimiento de gratitud histórica. ¿Y por qué sentimiento de gratitud histórica? Porque nosotros jamás olvidaremos a cuántos colombianos recibieron los hermanos venezolanos en el pasado, cuando eran los compatriotas nuestros los que se trasladaban a Venezuela en búsqueda de un futuro mejor. Vamos a seguir actuando así. Lo hemos hecho de esa manera desde un principio. Pero no solamente vamos a continuar aplicando esa política en materia migratoria, sino que vamos a continuar convocando la voluntad de la comunidad regional para que avancemos decididamente en el propósito de armonización de las medidas migratorias, porque no hay otra manera de hacerle frente a un fenómeno regional. Acción colectiva en la región, armonización de medidas, nuevos escenarios, análisis colectivo de los pasos que pretendan darse es lo que se aconseja, es lo que se necesita. Toda vez que, si bien Colombia es el país más afectado por el flujo migratorio, se trata no solamente de una realidad que tiene que ver con Colombia, sino con toda la región. Pero de igual manera vamos a seguir convocando la voluntad de la comunidad internacional. A pocos días, porque fue a pocos días, querido expresidente del Gobierno de España, cuando acudí por instrucción del presidente Duque a tocar la puerta del secretario general a fin de solicitarle que designara un alto enviado conjunto de la OIM y de ACNUR para que contribuyera en la región a coordinar las acciones a fin de hacerle frente a la crisis. Lo hicimos porque desde un principio entendimos que se trataba no solamente de una crisis de índole nacional,
sino de una de naturaleza regional que iba a tener, en la medida en que continuara presentándose, como ya sucede, un impacto global. ¿Por qué hoy tiene un impacto global? Porque estamos hablando de la segunda crisis migratoria en el mundo. 6.7 millones de sirios abandonaron su territorio, tratando de conseguir condiciones de tranquilidad en otras naciones. Y hasta el momento 4.4 millones de venezolanos lo han hecho, pero el flujo sigue creciendo. Si bien es verdad que en magnitud estamos frente a la segunda crisis, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la tasa de incremento de esa crisis es la primera del mundo. Crece todos los días, segundo a segundo. Hay un nuevo venezolano que entra a Colombia, segundo a segundo. Hay la demanda de un nuevo servicio en salud, en educación. Segundo a segundo se está presentando el requerimiento de un hermano venezolano que llega a territorio colombiano. Tan cierto es lo que les estoy diciendo, que la primera vez que compartimos con la opinión pública nacional esta realidad, teníamos 900,000 venezolanos en Colombia. Y en aquella oportunidad, iniciándose el gobierno del presidente Duque, señalamos que de continuar la crisis en Venezuela, ese número podría llegar en un primer escenario hipotético a 1.200.000, ya lo sobrepasamos. Ya estamos en 1.400.000 y también señalamos que si las cosas seguían creciendo en cuanto a su gravedad, podríamos llegar a 1.800.000, ya vamos hacia allá y en un escenario que calificamos como catastrófico. Dijimos que podría llegar a ser de 3 millones. Pues, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones que se están haciendo? Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. Estamos entonces hablando de una situación que tiene que conmover el alma de la comunidad internacional. Agradecemos inmensamente toda la ayuda que se nos ha dado y lo agradecemos a España, de manera directa y a través de la Unión Europea. Se lo agradecemos a la Unión Europea, se lo agradecemos a los Estados Unidos, se lo agradecemos a otras naciones y a otro grupo de naciones, pero es de tal magnitud el fenómeno. Crece de manera tan acelerada, es tan desafiante la realidad de lo que hoy estamos viviendo, que tenemos que convocar más cooperación internacional. Tenemos que llamar a mayor atención internacional. Tenemos que solicitar que los ojos de la comunidad internacional se posen sobre esa realidad desafiante que estamos viviendo en nuestra región y que los niveles de cooperación se incrementen. Hace poco llegó a mis manos una comparación de lo que per cápita en este momento recibe un migrante venezolano comparativamente con lo que le es dado a un migrante sirio, y la diferencia aterra. $68 en el primer caso, $560 en el segundo caso. Necesitamos entonces más ayuda, más atención, más sentido humanitario, más focalización, más agilidad y más eficiencia, porque las necesidades humanitarias no admiten espera, porque las necesidades humanitarias se reflejan en angustias de manera permanente y diaria, y eso, por supuesto, toca en forma sustancial lo que son los niveles de tranquilidad y de estabilidad de una nación como Colombia. Concluyo esta parte para proceder a responder las preguntas que ustedes deseen formular, haciendo un homenaje a España. España es para nuestra región fundamental y en el caso colombiano lo es, excúsenme la expresión, casi que más que en el caso de cualquiera otra. Hay sondeos de opinión que se hacen cada cierto tiempo en Colombia y preguntan entre ellos, ¿cuál es el país al cual usted tiene más simpatía? Pues déjenme contarles que España gana siempre en esos sondeos de opinión en Colombia. España es para nosotros no solo la raíz, el fundamento, el vínculo histórico con nuestro pasado, sino también la razón de ser de nuestra estabilidad futura
de nuestra estabilidad presente y nuestras perspectivas futuras. Recuerdo, y excúsenme que tenga que acudir a una experiencia de naturaleza personal, que cuando era embajador de Colombia ante la Unión Europea y Nacho Salafranca sí que lo recuerda. Y tú también. Y andábamos en la tarea ponderosísima de sacar adelante el acuerdo comercial con la Unión Europea. Independientemente de la magnitud de las dificultades, siempre España estaba presente. El primer interlocutor que buscábamos en la comisión era un español. El primer interlocutor que buscábamos en el Consejo era un español. El primer interlocutor que buscábamos en la estructura burocrática de la Unión Europea era un español. Los primeros interlocutores que buscábamos en los dos principales grupos políticos eran españoles y aquí están. Debo además agradecerles todo el trabajo y toda la ayuda que nos prestaron en aquella oportunidad. De manera que estar hoy en España es no solamente un reencuentro con nosotros mismos como colombianos, sino una apelación hacia el futuro mucho más, cuando se le ha dispensado el inmenso honor a esta nación de escoger a uno de sus hijos para que presida la responsabilidad de los asuntos exteriores de la Unión Europea. Yo te deseo, Pepe, suerte, te deseo éxitos y en lo poco, muy poco, que nuestra colaboración pueda ser útil, la tienes a tu disposición. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ministro de España, señor Canciller de Colombia, ustedes, los dos, se han referido extensamente al caso de Venezuela y yo quiero, para empezar el coloquio, además de resumir alguna pregunta que nos llega sobre la colonia, desde la colonia Venezuela sobre estos mismos temas, quiero invitar a doña Lilian Tintori, esposa de don Leopoldo López, a que intervenga muy brevemente, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente Felipe González. Buenos días, ministro Borrell. Buenos días, canciller de país hermano Colombia. Me encantó sus palabras. Quiero saludar especialmente a Miguel Enrique Otero, que está aquí, a Antonieta, a Antonio Ledesma, a Isadora Zubillaga, nuestra vicecanciller venezolana, que nos acompaña, a Antonieta, la mamá de Leopoldo, que está aquí conmigo. La frase que resalto de lo que dijo canciller es que el alma de la comunidad internacional se tiene que conmover. Y nosotros hemos luchado desde el año 2014 precisamente para tocar esas almas. No es un tema político, es un tema de vida, es un tema humanitario. Y todos estamos trabajando para ayudar a Venezuela. Pero la única manera de parar la crisis migratoria, la crisis humanitaria que estamos viendo hoy no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es el cese de la usurpación. Nosotros nos tenemos que obsesionar para que Maduro se vaya, porque hay una razón de por qué estamos así. Es la ineficiencia, es la corrupción, es la criminalidad, las alianzas con comunismos y con dictaduras. Si todos nos obsesionamos y todos trabajamos juntos para que se termine, lo vamos a lograr. Yo no tengo duda. Todos los días me levanto con muchísima esperanza y mucha fe. Y como dijo, en cualquier momento va a pasar. Pero va a pasar depende de ustedes como líderes, de ustedes como hombres comprometidos con la democracia, de ustedes como hombres que tienen proyectos políticos y proyectos de vida y que espero que en su camino logren la libertad y la democracia en Venezuela. Estamos muy cerca. Agradezco a España por todos los esfuerzos y a todos los países del mundo. Pero no basta con declaraciones, no basta con discursos, no basta con un tuit, no basta con eventos. Tenemos que lograr el cese de la usurpación para tener un gobierno de transición y lograr unas elecciones libres. Gracias. Gracias. Antonio Ledesma
que fuera alcalde de la capital de Venezuela, dice: ¿qué rol jugará Colombia para activar el TIAR como mecanismo para enfrentar las crisis de Venezuela y por impacto en la región? Miguel Otero, del Nacional, dice: ya van 6 intentos de negociación frustrados. ¿Vale la pena ir al 7º intento? Isadora Zubillaga, del Gobierno legítimo de Venezuela, según ella dice, querido ministro, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de Europa respecto a la región, a la presión diplomática hacia Venezuela? Isadora Zubillaga. Lilian, felicitaciones, me alegra mucho verle. Por favor, denle un abrazo a Leopoldo de mi parte. Antonio, en mi intervención hice referencia a esa característica del sistema interamericano que ha conducido a que colectivamente construyamos instrumentos jurídicos y políticos de acción colectiva. Señalé las distintas áreas en las cuales eso se ha convertido en una realidad viva, actuante, que ha tenido además distintas experiencias a lo largo de los años. En el caso de defensa, en el caso de amenaza a la seguridad, a la paz y la tranquilidad en la región, también ocurrió igual cosa y por eso existe el TIAR. Recientemente, como ustedes lo saben, se convocó una reunión del organismo de consulta, esa convocatoria fue aprobada. Va a tener lugar en Nueva York el próximo lunes esa reunión y naturalmente lo que vamos a hacer en esa reunión es analizar las distintas posibilidades que contempla el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para proceder, según la voluntad de los Estados partes del tratado, a adoptar las medidas que se consideren necesarias. Lo fundamental es indicar que, existiendo ese menú de alternativas, Colombia va a actuar en esa reunión con el propósito de que se acuda a las alternativas políticas y diplomáticas que tengan mayor eficacia, mayor impacto, mayor capacidad de resonancia, porque somos conscientes de que estamos en un momento en este proceso que requiere más acción interna, Lilian, más acción internacional, más compromiso, más escenarios políticos, más presión, más imaginación y más manifestación constante de lo que es la voluntad colectiva en favor de la creación de condiciones para que se produzca finalmente ese cambio en Venezuela. Déjenme decirles que nosotros vemos lo que está sucediendo en Venezuela como un proceso. No nos dejamos desanimar como sucede en algunos casos por la fotografía del día. Las dictaduras nunca se caen de un día para otro. Las dictaduras se caen como consecuencia de un proceso de creación de condiciones que llevan a que un día, un evento cualquiera, no previsto antes, se convierte en el detonante final. El muro de Berlín no se cayó el día que se cayó, ya estaba caído. El día que registra la historia de esa caída es el día en que se protocoliza. Un hecho que ya existía porque se habían dado las condiciones internas, psicológicas, políticas y de opinión para que tal cosa ocurriera, de manera que continuamos trabajando con la misma decisión, con el mismo entusiasmo y con el mismo optimismo en la certeza de que, lo reitero, más temprano que tarde llegará ese cambio democrático y en libertad para Venezuela. Miguel, la posición nuestra sobre lo que ha propiciado y favorecido Noruega, y esto lo digo con todo respeto, nosotros nunca apoyamos ese proceso de negociación. Nosotros apoyamos el itinerario definido por el presidente Guaidó, al cual hizo referencia Lilian aquí hace un rato. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Y no lo apoyamos porque siempre entendimos que en esta oportunidad se iba a repetir lo mismo que había acontecido en el pretérito, es decir, que esa circunstancia iba a ser aprovechada por la dictadura para enfriar el proceso político, para generar desencuentros entre las fuerzas de la oposición y para permanecer, no para abrirse en forma auténtica a la posibilidad de una salida política tranquila construida por los venezolanos. Y su actitud hoy, frente a lo que fue la propuesta
del presidente Guaidó y todas las fuerzas que lo respaldan sí que demuestra lo que es su posición frente a este tipo de procesos. ¿Por qué no responde a esa propuesta? ¿Por qué guarda silencio y no se vuelve a sentar? ¿Por qué no responde a semejante pragmatismo y apertura desde el punto de vista de las fuerzas que han venido acompañando la ilusión de ese cambio democrático? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el retiro de la mesa? ¿Por qué no se sienta? Si en realidad estaba planteando algo que obedeciera al espíritu auténtico de lograr, mediante conversaciones, un acuerdo político, debería estar sentado, porque la propuesta que hay sobre su mesa es una propuesta inspirada por realismo y por bondad, desde el punto de vista de lo que debe ser el futuro de los hermanos venezolanos. Isadora, el papel de Europa es fundamental. Déjeme además decirle lo siguiente. Aquí tenemos varios mecanismos que vienen empeñados en lo mismo. Está el Grupo de Lima, del cual hace parte Colombia, está el Grupo de Contacto, está el mecanismo de Montevideo, está la voz de un hombre tan respetable y tan querido por todos nosotros como Enrique Iglesias. ¿Cuál es la característica de esos tres mecanismos? Que hay una coincidencia fundamental. ¿Cuál es la coincidencia fundamental? Que lo que estamos buscando es que haya elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías en Venezuela. Eso es lo que nos une. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia la visión respecto de lo que debe pasar con el dictador Maduro. La posición de Colombia es respaldar el itinerario definido por Juan Guaidó. El mecanismo de Montevideo también tiene una apertura bastante significativa para efecto de contribuir a la solución que al final debería conducir a la celebración de esas elecciones, de manera que Europa juega un papel central y lo que tenemos que hacer, independientemente de los matices y de las diferencias, es continuar fortaleciendo la masa crítica de apoyo al objetivo final, que es elecciones libres y transparentes en Venezuela, para que los venezolanos decidan libremente cuál gobierno desean tener. Le ruego brevedad dentro de lo posible, ya sé que no es muy fácil. Rosario Delgado dice, llega usted a España procedente de Irlanda. ¿Cómo le va a usted en la captación de inversiones extranjeras para Colombia? ¿Han sentido alguna evolución en más o en menos de la presencia empresarial española en Colombia durante este año primero del gobierno del señor Duque? ¿Qué contactos está desarrollando usted o va a desarrollar en Madrid y con qué resultados prácticos? En lo que tiene que ver con inversión, la perspectiva de Irlanda es gigantesca. La verdad es que tuve contacto con empresas del más alto nivel de Irlanda, además de las inversiones que ya han hecho algunas de ellas en Colombia, Smurfit Kappa, por ejemplo, desde hace muchos años, en el sector de la aviación, en el sector del leasing en materia aérea. Hay otras perspectivas en el sector agroindustrial, en el sector de energías renovables y en el sector agroindustrial. Lo resalto porque la perspectiva es muy grande en esto, de manera que fue un viaje muy provechoso. Y en el caso de España, baste decir que España es la cuarta fuente de inversión extranjera directa en Colombia, después de los Estados Unidos, Panamá y el Reino Unido, y el propósito del gobierno del presidente Duque es continuar avanzando en la creación de condiciones para que esa inversión siga creciendo, y fui bastante breve. Lola Fernández le pregunta, ¿qué avances han introducido ustedes para lograr una mayor seguridad jurídica en las inversiones y actividades económicas en Colombia? Todavía, dice Lola, resuena aquí el caso de la lamentable expropiación por el gobierno del presidente Santos de Electricaribe, una filial de la empresa española Naturgy, antes llamada Gas Natural. El propósito de crear condiciones de seguridad para la inversión es un propósito permanente, es un propósito que está considerado dentro de las prioridades del gobierno del presidente Duque y, naturalmente, además de las medidas específicas de estímulo, de seguridad y de atractivo, aquí lo fundamental es que exista una institucionalidad fuerte que responda de manera ágil y de manera adecuada a los conflictos de naturaleza jurídica que puedan presentarse.
en lo que tiene que ver con el gobierno y dentro de sus competencias, ni un milímetro más allá de esas competencias, por supuesto que existe siempre la voluntad para contribuir a crear condiciones a fin de que cualquier controversia pueda adelantarse dentro de un marco positivo y constructivo para que ella sea solucionada. Sara Foncillas dice, ¿estudia su gobierno trasplantar a Colombia al menos parte de la reforma laboral que en España hizo el gobierno de Rajoy? ¿Le vale a ustedes la experiencia española para, por ejemplo, regular la flexibilidad laboral, pagar y cotizar por horas, contratos temporales y a tiempo parcial? No hay duda de que es una gran experiencia que el gobierno colombiano mira con particular atención en el propósito de avanzar en la creación de esas condiciones. Por supuesto que actuamos sobre la base de que la flexibilización es un elemento fundamental en el propósito de crear esas condiciones favorables a la inversión. Hay medidas que se han tomado en esa dirección y lo fundamental en este punto es insistir ante ustedes en que el propósito central del gobierno del presidente Duque, que es un gobierno amigable a la inversión, es continuar avanzando en la creación de dichas condiciones. Ramón Delgado dice, ¿cómo les va a ustedes con el gobierno de Trump? ¿Cómo está contribuyendo Estados Unidos al nuevo paradigma de Colombia bajo la presidencia de Iván Duque? ¿Qué les pide Trump a ustedes a cambio de ayuda económica, por ejemplo, en la materia relacionada con Venezuela? La relación del gobierno de Colombia con el gobierno del presidente Trump es estrecha, es fluida, parte de la base de coincidencias fundamentales en aspectos centrales para las dos naciones. Trabajamos juntos en la lucha contra el problema mundial de la droga, compartimos la misma visión en lo que dice relación con la situación actual en Venezuela, mantenemos un diálogo constante, un diálogo permanente, tendiente a dar los pasos que conduzcan a esa solución democrática en Venezuela que todos esperamos. Y déjenme decirles que la política que ha definido el Grupo de Lima en esta materia, del cual Colombia hace parte, es una política que definió autónomamente el Grupo de Lima a principios de este año cuando nos reunimos en la capital del Perú para efecto de decidir cuál era la posición que íbamos a tener frente a la iniciación del nuevo periodo de Maduro. Ese día el Grupo de Lima dijo, no reconocemos la legitimidad de Maduro, reconocemos la legitimidad del presidente Guaidó, reconocemos la legitimidad de la Asamblea Nacional y esa decisión del Grupo de Lima detonó el proceso político que ha llevado a que hoy cerca de 60 países reconozcan a Guaidó, que sean reconocidas las competencias de la Asamblea Nacional y que estemos avanzando en lo que tantas veces he denominado como la creación necesaria de condiciones para que finalmente el pueblo venezolano pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Esa es la relación con los Estados Unidos. José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica, le pregunta cómo van las perspectivas de la Asociación Estratégica Birregional UE-América Latina y de los acuerdos UE-CELAC. También le pregunta cómo se posiciona Colombia ante el acuerdo UE-Mercosur. Nacho, querido, encantado. ¿Cómo está Juanito? ¿Bien? ¿Me le das un abrazo? Nacho, muy bien. Recientemente estuvo de visita en Colombia la señora Mogherini. Estuvimos hablando de la perspectiva de nuestro relacionamiento bilateral y lo que le transmitimos, y aprovecho también la oportunidad, ya que lo tengo aquí sentado al lado, para decírselo a Pepe, es que nuestro propósito es elevar el nivel de asociación con la Unión Europea. Tenemos el acuerdo comercial multipartes que se negoció con muchas dificultades, tenemos el mecanismo de diálogo en materia de derechos humanos, tenemos el mecanismo de diálogo político, es decir, tenemos ya toda una institucionalidad edificada que nos permite aspirar a un relacionamiento estratégico, que es lo que le planteamos a la señora Mogherini, se lo planteo hoy al ministro Borrell, y ese es el escenario natural para hablar de todos los aspectos que nos interesan. Nos parece que finalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, después de tantos años de espera, conviene a la región, conviene al mundo y fortalece los lazos institucionales de comercio, que es lo que tenemos que defender colectivamente.
Domingo Enterría dice: ¿en qué situación se encuentran las investigaciones sobre el presunto uso de fondos ilícitos para las campañas del expresidente Santos? ¿Contempla su Gobierno o usted personalmente la posibilidad de que el Premio Nobel de la Paz, señor Santos, sea imputado y condenado por el caso Odebrecht? Los procesos en la etapa correspondiente se están adelantando. Yo no puedo de ninguna manera anticiparme a lo que pudiese llegar a ser el resultado de esos procedimientos, y como colombiano que soy, no solamente como funcionario respetuoso de las leyes y de la Constitución, lo único que espero es que esos procedimientos que deban surtirse se cumplan en estricto cumplimiento de la legalidad existente. Miguel Manrique dice: en España hay unos 4 millones de consumidores de cocaína. ¿Hasta qué punto el consumo, desde su perspectiva, es responsable del narcotráfico? Lázaro González dice: la lucha contra el narcotráfico sigue requiriendo del Gobierno de Colombia esfuerzos tenaces, porque las mafias están infiltradas en el tejido económico y social de Colombia de forma sistémica. ¿Qué avances significativos se han dado este último año? ¿Qué medidas han adoptado o van a adoptar? En el año de 1998, después de una gran lucha de Colombia, prácticamente sola, la comunidad internacional finalmente se apropió del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Eso lo que significa es, primero, que se trata de un problema mundial y así se calificó por solicitud de Colombia. En segundo lugar, que es responsabilidad de todos. Y en tercer lugar, el enfoque integral y equilibrado lo que quiere decir es que cada país que tenga que vivir o sufrir o padecer uno cualquiera de los elementos de la cadena criminal debe actuar con igual eficacia contra él. Lo traduzco: donde hay producción hay que luchar contra la producción, donde hay consumo hay que luchar contra el consumo, donde hay transformación hay que luchar contra la transformación, donde hay lavado de activos hay que luchar contra el lavado de activos, donde hay desvío de precursores químicos hay que luchar contra el desvío de precursores químicos, donde hay contrabando de armas hay que luchar contra el contrabando de armas. De manera que estamos otra vez en el escenario multilateral diciéndole al mundo: no se les olvide que es una responsabilidad compartida y no se les olvide que el éxito depende de que actuemos de manera integral y equilibrada contra todos y cada uno de los elementos de esa cadena criminal. Esa es la visión de Colombia. Le preguntan también qué balance hace el Gobierno, hace usted hoy aquí, después de un año de gobierno de don Iván Duque, del proceso de paz en Colombia. La política, como lo dije en el curso de mi conversación con ustedes, es implementación con reformas hacia adelante mediante consensos y mecanismos institucionales. Esa es la política que se ha puesto en marcha. Pero déjenme darle unas cifras, ya que hay interés en cómo va avanzando el proceso de implementación, que ha sido reconocido en todos los informes, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En lo que tiene que ver con renovación del territorio, antes del 7 de agosto había 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Después del 7 de agosto, es decir, durante el gobierno del presidente Duque, se han firmado 14 planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Esto qué es? Son los planes que se dirigen a los 170 municipios que se han priorizado porque son aquellos que fueron más afectados por la violencia. Hay obras en los 170 municipios más afectados. Hay 114 obras de infraestructura en ejecución. Hay 221 terminadas. Se han beneficiado 12.224 familias. En resumen, para no llenarlo de cifras, el proceso de implementación va en marcha. Llevamos 3 años de implementación. La implementación fue prevista para 15 años. Yo me temo que el tiempo va a ser mayor y no es sino hablar con los amigos de Irlanda para darse cuenta de que estas cosas nunca se hacen de la noche a la mañana. De manera que en lo que tiene que ver con los ojos de la comunidad internacional, yo los invito a que miren los informes que cada 3 meses ha hecho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que vean los avances. Naturalmente hay dificultades, hay obstáculos. Tenemos que enfrentar simultáneamente 3 grandes desafíos, además de los normales de política pública, que son
la implementación del acuerdo, atender hasta el día de hoy, porque seguirá creciendo el número, 1.400.000 venezolanos, y disminuir 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y eso con la misma chequera porque los recursos no crecen. Estamos atendiendo simultáneamente esos 3 desafíos. Ya estamos terminando. Desde Red Más Noticias dice qué papel está jugando Cuba en todo el escenario que usted nos ha descrito. También menciona Cuba. Pedro González, del debate de hoy, dice: ¿cree usted que el presidente Donald Trump tendrá con Nicolás Maduro el mismo éxito, entre comillas, que han tenido los 10 presidentes de Estados Unidos con la Cuba castrista? En relación con Cuba, tenemos diferencias serias con Cuba. Diferencias serias con Cuba porque hemos solicitado la entrega de unos terroristas confesos en su territorio, cosa que no ha sucedido. Hay el incumplimiento de las circulares rojas de Interpol por parte de ese gobierno, y fuera de eso no han respondido a solicitudes de extradición de delincuentes que están en su territorio hechas por jueces colombianos. Adicionalmente a eso, es evidente el papel negativo para Colombia que Cuba juega en Venezuela, en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de la dictadura de Maduro, y por eso permanentemente estamos insistiendo ante el gobierno de Cuba en que cumpla las obligaciones que tiene como miembro, que es de la Organización de Naciones Unidas, y está amparado entonces por las disposiciones de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en relación con lo segundo, me parece que la circunstancia geopolítica es completamente distinta. Comparar la Cuba del pasado y del presente con la Venezuela que sufre bajo la dictadura de Maduro es comparar peras con manzanas. Son situaciones completamente diferentes. No estamos en el escenario de la Guerra Fría. Eso cambió, es cosa del pasado, las realidades son distintas. El mundo es globalizado, hay mecanismos de acción colectiva para hacerle frente al terrorismo, y vamos a continuar trabajando conjuntamente con los Estados Unidos y con toda la comunidad democrática de naciones del mundo para crear condiciones que permitan que los venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad. Eso es lo que vamos a hacer. Rocío Domínguez le pregunta qué puede decirnos de las investigaciones sobre los asesinatos recientes de 2 políticos candidatos electorales en Colombia. Las investigaciones se están haciendo, a nosotros nos duele profundamente la muerte de cualquier colombiano, independientemente de su profesión, de su posición en la sociedad. La lamentamos y es un esfuerzo constante del Gobierno de Colombia crear condiciones de seguridad, nuevos mecanismos que nos permita avanzar en el cumplimiento de esa obligación del Estado. La decisión la tiene el presidente Duque, hay nuevas medidas que se han tomado y por supuesto que está siempre dispuesto a tomar medidas adicionales para efecto de dar esas garantías. Otra pregunta, y ya estamos terminando. ¿Cómo conviven el gobierno de Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe? El expresidente Álvaro Uribe es una figura de gran respetabilidad. Es además un senador activo. El presidente Álvaro Uribe no está en su casa descansando. Es miembro del Poder Legislativo colombiano. Es la cabeza del partido de gobierno. De manera que el diálogo con el partido de gobierno y con el presidente Uribe es constante, es permanente, pero como es apenas natural, las decisiones de gobierno las toma el presidente Iván Duque. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, que le ha recibido a usted esta mañana, de Asisa, representada por don Jaime Ortiz, es doña Irene Recio, quien va a despedir el acto en nombre de Cabify y también de Asisa. Queridos todos, quiero brevemente agradecer su presencia a este desayuno. Señor ministro, canciller, gracias por sus palabras. Señores presidente del Gobierno, autoridades, y gracias también tanto a los organizadores como a los patrocinadores que hacen posible este foro. Espero que todos coincidan conmigo en que pocas herramientas tienen tanta capacidad transformadora como el diálogo, como la empatía y el esfuerzo colectivos que han sido destacados hoy aquí. Simplemente agradecer su presencia.